Yo voy a tener mi clase con Groku. Groku se cae. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? Arrancando clase día viernes. Sí, sí. Bueno, ahí estamos grabando. Hoy vamos a arrancar con la unidad 3 de este primer módulo, que está relacionada con lo Sí, que veníamos viendo, ¿sí? Que es el proceso, vamos a ver, el proceso específico de recursos humanos, que para los autores, nosotros después ahora vamos a ver la parte teórica y en el próximo vamos a ver, en el próximo encuentro vamos a ver cuestiones más prácticas y cómo se aplican y sí. cuáles son los mecanismos de aplicación, ¿sí? Así que ahora vamos a una presentación. A ver, ¿dónde las tenemos? Vamos a ver, acá está. Bueno, eh, Profe, silenció el micrófono por las dudas. sí, 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 perdón, ahí estoy subiendo. Bueno, bueno, bien. El tema de la unidad 3 entonces, es lo que se define en recursos humanos como reingeniería humana, ¿sí? Y que esto viene relacionado con el tema de lo que habíamos visto en el módulo anterior, o sea, en la unidad anterior, que son los cambios, ¿no? Los cambios dentro de Sí, las organizaciones, cómo se acuerdan que se iban desarrollando por crisis, algunos son estudiados, algunos son más profundos, otros menos profundos, ¿no? Pero bueno, siempre hablamos de que dentro del área de recursos humanos, uno de los factores a trabajar tiene que ver con esto, ¿no? Con precisamente prepararse para los cambios, motivarlos de alguna manera, llevarlos adelante, ¿no? Prepararlos, mismo alguna cuestión que tiene que ver con la guía, con un plan, con las alternativas de sí. aplicación. Bueno, lo que vamos a ver es, en recursos humanos, es específicamente algo que tiene que ver con la reingeniería. Y acá van a aparecer algunos factores que son, como por ejemplo, el tema de la educación o las capacitaciones, ¿no? La cuestión de la persona, de lo que sabe hacer, de lo que no sabe hacer, y de algo que por ahí no se vienen preparando o no se preparan a las personas cuando entran dentro de una compañía o una empresa, una organización, que es no solo aprender y adaptarse al trabajo, sino también al vínculo con los demás, ¿no? Al vínculo con el entorno que le rodea. Y esto se ve mucho y se estudia mucho específicamente, que después lo vamos a ver con más detalle también en el próximo encuentro, pasa mucho en lo que tiene que ver con las jefaturas, ¿no? Cuando una persona asciende, normalmente la organización tiene que trabajar bastante en preparar a esa persona, porque esa persona que se encontraba haciendo, por decir una manera, o desempeñándose en una función, a partir de un momento determinado y por un cambio que la organización realiza o la empresa realiza, esta persona pasa a tener otro rol dentro de la compañía y que a lo mejor ya deja de ver a sus compañeros como pares, sino como subordinados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los ascensos también sucede, con los cambios de posiciones, pero con puestos jerárquicos, ¿no? Es decir, entonces, esto se ve mucho y acá para esto, a partir de la década del 60 y el 70, se empezó a trabajar en lo que se llama la reingeniería humana, que es definir el recurso humano como una cuestión de que no solo tiene que saber qué trabajo hace, sino también tiene que aprender a desempeñarse en otra posición en el trato hacia los demás, ¿no? Y en esto
por ejemplo, algo que se aplica mucho y que a veces da buen resultado y a veces no, porque a veces los tiempos y lo que la compañía ofrece, ¿no? Como propuesta no es muy amplia, pasa mucho en los supermercados, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona ingresa como cajera o cajero, o a veces pues, ni siquiera como eso, sino como repositor, supóngase, para una tarea menor. Y con el paso del tiempo, la organización por tamaño, por reincorporación, por despido, por jubilaciones, comienza a mover a su personal y esa persona que había ingresado simplemente para hacer una tarea de disposición de venta de materiales o venta de productos, pasa a desempeñar por ahí un lugar más complejo, como puede ser una caja, o entró como cajero y pasó a desempeñarse como, por ejemplo, jefe de cajas, ¿no? O subencargado del local, ¿no? Y eso cambia toda la cuestión, porque ya no se trata solo de lo que sabe hacer y cómo lo hace, ¿no? En lo que es el rol, el trabajo, las funciones, ¿no? Y hay un montón de cuestiones también que dejamos de lado ahora, pero la seguridad, ¿no? Es decir, todas las cosas que llevan a su tarea diaria, sino a cómo se desenvuelve con sus compañeros, con el resto, y que a veces pasan a ser, como decía, subordinados, ¿no? Bien, no sé si más o menos va quedando claro el ejemplo, pero ahora lo vamos a ir viendo para que eso digamos, pueda comprenderlo de otra manera y de otra dinámica, ¿sí? Esto pasa mucho, Sí, se ve siempre el tema de realizar reingeniería humana, vuelvo a decirlo, específicamente cuando en los cambios de organización hay un crecimiento profesional de la persona, por decirlo así. Ahí estaría. Que ese crecimiento profesional obviamente va acompañado de un crecimiento económico, ¿no? Es decir, también más responsabilidades, pero me refiero a que eso a veces es lo que el empleado quiere, ¿no? Es decir, no tener un techo, sino que tener una movilidad ascendente, ¿sí? Y poder crecer, sí, digamos. Bien. Eh, Regenería humana, entonces, los conceptos y el fundamento. Em, ¿Qué es, digamos, específicamente la regenería humana? Bueno, es un proceso donde las personas se convierten en mejor persona digamos, se desarrolla cualidades que no tenía, ¿no? Como capacidades de poder rediseñarse, afinar, ajustar, ¿no? Acá habla de valores y actitudes, que eso tiene que ver con las cuestiones positivas, ¿no? Es decir, con el cambio hacia positivo, obviamente, y plantea como lo negativo el egoísmo, ¿no? Eso se acuerda que venía de la mano de la incertidumbre también, ¿no? sí, Cuando en un cambio de incertidumbre aparece el egoísmo, aparece, digamos, cuestiones negativas, sentimientos negativos con la organización, con el resto, porque hay incertidumbre. Entonces esto trata de que este proceso de reingeniería, la persona no tenga incertidumbre y elimine estas cuestiones negativas y comience a tener valor y actitudes más positivas. Y acá, por ejemplo, al final habla de ampliar su calidad humana, ¿no? Su independencia o interdependencia, es decir, poder ser autónomo, poder manejarse solo. Y cuando habla de calidad humana, habla de una persona que no iría o no va a un lugar digamos, a causar, digamos, molestias ni cosas negativas, sino más bien positivas. Recuerda que habíamos hablado, ¿no? De que había algunos cambios cuando eran muy bruscos y las personas actúan en forma negativa, terminaban, digamos, de alguna manera, ¿cómo podemos decirlo? Haciendo, digamos, ruido, provocando disturbios, problemas, ¿no? Es decir, esas cosas suceden y pasan. Pero bueno, la idea es que la ingeniería humana transforme y convierta a la persona no solo que esté preparado para estos cambios, sino para mejorar positivamente. ¿Sí? Bien, ¿cómo se hace todos este diseño o estos procesos que se van a hacer para hacer la ingeniería humana? Tiene que ver con acciones totalmente de interacción y tiene que ver con esto, ¿no? Reuniones, entrevistas, en los sistemas de comunicación, ¿no? Negociación. Negociaciones cuando
hay un cambio de un sector por otro, un lugar por otro, una sucursal por otra, ¿no? Es decir, no, ahora para crecer te vas a, no sé, póngase que a lo mejor trabajaba re cerquita en Cervantes y no, a partir de ahora como vas a crecer tenés que irte a Neuquén. ¡Wow! Hay toda una negociación ahí que hacer, porque esa persona Claro, está bien, asciende, logra un crecimiento, pero va a salir de la zona de confort. ¿Se acuerda que hablamos de la zona de confort? Que una de las sí, cosas que la gente tenía a veces miedo al cambio, resistencia al cambio, era por la salida de la zona de confort. Esto tiene que ver con eso, ¿no? Y obviamente claro, conducción es porque, obviamente, todas las personas cuando crecen y cuando ascienden, tienen que comenzar a estar preparadas para trabajar con otras personas, ¿no? De manera subordinada. Bien, en lo personal, como dice acá, es cambiar los paradigmas, es decir, cambiar la forma de pensar, ¿no? Eh, hay una definición que es muy buena, que es, no, saber que somos lo que queremos ser, dicen, ¿no? Es decir, estar convencido de que puede hacer las cosas, es decir, el recurso humano debe estar convencido de que puede poder resolver las cosas y en eso tiene que ver con modelar específicamente la actitud, ¿no? Es decir, volvemos a decir lo mismo, crear una actitud positiva, ¿no? Es decir, darle seguridad. En lo que realiza y en lo que desempeña o en lo que va a desempeñar también, porque uno teóricamente, digamos, el recurso humano lo va a preparar al empleado o a la formación del empleado, lo va a preparar para que él pueda desempeñarse, ¿no? De manera positiva. No es que le va a hacer un cambio para que le vaya mal, por decirlo de una manera. La misión de la claro. ingeniería humana, no sé si vamos hasta ahí, ¿sí? Sí, Cualquier sí, cosa sí, usted me dice y lo explicamos de otra manera. L- La misión de la reingeniería humana tiene que ver con esto entonces, ¿no? La oportunidad y la capacidad de la persona de redefinirse, cambiar sus principios, sus valores, también sus actitudes. ¿M? Cuando hablamos de valores, habla de estas cuestiones de ser positivos, ¿no? No negativos, siempre. claro, Eh, Bien. Y acá habla sobre lo amplía de los conocimientos, obviamente, porque esto genera y acá viene la parte, siempre nos va a chocar a nosotros, porque dentro de recursos humanos lo que estamos haciendo es generándole utilidades a la empresa, ¿no? O a la institución en la cual claro, trabajamos, que esas utilidades sí, a veces pueden venir del lado de lo económico o de la producción, ¿sí? Específicamente. La misión. La visión, es decir, hacia dónde apunta, hacia dónde va, es justamente para poder realizar estos proyectos que se tienen que desarrollar, ¿no es cierto?, de manera colaborativa para los cambios. Y acá, cuando habla de investigación, es porque acá dice dar vida y catalizar nuevos proyectos de investigación y de colaboración, tiene que ver porque la visión de la reingeniería humana es eh, conocer bien al otro, ¿no? Conocer a las personas, ¿sí? Por eso habla de sí. justamente de la metodología que se van a aplicar, ¿no? Es decir, es difícil trabajar con otro ser humano y mucho más cuando ese ser humano va a ir a una instancia de un cambio, ¿no? Es decir, entonces esa reingeniería humana lo que dice es, bueno, acá hay que investigar, ¿sí? De todas formas, esta visión lo que especifica es bien de la teoría, ¿no? Acá estamos parados en la teoría, después lo vamos a ver en la práctica, pero sí, hay que generar proyectos de investigación y dice multidisciplinarios, porque multidisciplinar significa lo que la persona sabe hacer, lo que la persona conoce, cómo se desempeña, que hasta a veces relacionar de qué tipo de creencia es, si es religioso, si no es religioso. Todas estas cosas entran en juego, muchísimo entran en juego. Si tiene hobby, si realiza deporte, si tiene adicciones, si no, por ahí toma alcohol, ¿no es cierto? O Claro, fuma, ¿no? Es decir, todas estas cosas van diseñándose y, digamos, el área de recursos humanos para esta reingeniería tiene que poder catalizarlo, tiene que poder conocerlo para llevar adelante. Los fundamentos, ¿no? Recién lo hablábamos, las creencias, ¿sí? Todo lo que apunta a lo que la persona interpreta como su creencia, ¿sí? Y ahí están sí, estas cuestiones
de cómo ve o cómo valora al empleo él, a la oportunidad de tener un trabajo dentro de una compañía. Los principios, ¿sí? Es decir, acaba con la moral, ¿no? Por eso el principio y valores están juntos, ¿no? Los principios que se desarrollan dentro de esta organización, los valores, ¿no? Desde lo positivo, desde poder ser colaborativo, tolerante, paciente, ¿no? Todas estas cosas están en juego. La ética, que es clave, clave. Todas las personas a las cuales hay que aplicar una reingeniería, en este caso, tienen que ver también a veces con la ética, ¿no? La ética dentro de lo profesional y dentro del ámbito laboral, ¿sí? Y la congruencia, ¿no? La congruencia es decir, ser congruente, es decir, aplicar lo que piensa, ¿no? Es decir, porque puede decirnos que tiene ideas de una manera y después actúa de otra, ¿no? Claro. Entonces, es muy parecido como la integridad, se podría decir, pero acá habla de congruencia, ¿no? La honestidad, ¿no? Uno puede ser honesto y es cierto, ¿no? La honestidad es una cosa que es lo que vemos todo, pero la integridad es cuando no lo vemos. Capaz sería algo parecido. La congruencia Claro. tendría que ser no solo en lo que piensa, sino cómo actúa en lo que piensa. ¿Bien? Estos son Sí, los fundamentos claves de la reingeniería humana. ¿Mm? Bien. Cuando las empresas hablan de reingeniería, de los procesos y de los cambios dentro de una organización, es porque obviamente se tienen que adecuar a este entorno. Recuerda que había cambios que eran a veces muy profundos, otros que no tanto. Bueno, y en ese punto, no solo, digamos, hay una conexión entre lo que sería una reingeniería de proceso, es decir, todo lo que va a cambiar dentro de una organización, sino la reingeniería humana, es decir, las personas deben estar preparadas para esos procesos, ¿sí? Ya que son los sí, actores, es decir, son los que los llevan adelante, ¿no? Entonces, cuando se habla de reingeniería, no solo se habla de reingeniería humana, sino también de una conexión entre la reingeniería humana y la reingeniería de procesos. ¿Por qué reingeniería? La palabra re adelante de la ingeniería, porque justamente habla de la deconstrucción. Hoy se habla mucho de eso, ¿no? Se habla mucho de eso hasta en educación, en filosofía, en la ética, en la política. Se habla mucho de lo que es la deconstrucción, esa reingeniería, en este caso para nosotros, dentro de recursos humanos. Es como, el ejemplo sería como un vaso con agua, ¿no? Es decir, como que las personas, si uno es burdo el ejemplo, pero para que se entienda, ¿no? Es como, si nosotros somos una persona como un vaso con agua. Es difícil seguir echando agua, ¿no es cierto? O cambiar sí, eso que yo tengo en ese vaso, que es agua, por, no sé, una gaseosa. Lo que tiene que pasar es que tiene que salir esa agua o sacar esa agua para que ingrese otro líquido, ¿no? Gaseosa, por ejemplo. Y eso claro, pasa, y es lo que se habla mucho hoy en día, ¿no? Es decir, de que para poder hacer este tipo de cuestiones de cambios, y no solamente en lo laboral, sino también en lo político, ideológico, no sé, en lo humano, se habla de deconstruir, ¿no? Para poder replantear, ¿no? Reconstruir, ¿no? Pero claro. no se puede construir algo sobre algo ya construido, entonces hay que reconstruir. Pero para Claro. poder Es reconstruir, sacar todo el pensamiento que uno tiene para otra etapa mejor, quizás. exactamente, sería como poder hacer una deconstrucción. Y acá pasa exactamente igual, porque si uno hace un cambio en una organización, no solo pasa en el proceso que va a decir, bueno, es como que vamos a traer una máquina, no sé, en la panadería que, no sé, amasa 500 kilos por hora, y antes teníamos una de 50, entonces hay que reconstruir todo, hay que sacar la máquina vieja, poner una máquina nueva, quizás preparar las instalaciones, pero también pasa por las personas, es decir, ¿qué hacemos con las personas, no? Es decir, las personas tienen que hacer una ingeniería porque ahora tienen que aprender a manejar esa máquina, que no es como la otra, ¿sí? Que es diferente, porque es más moderna, qué sé yo, tiene más capacidad. Entonces, ahí uno se da cuenta que cuando hablamos de reingeniería, en esto de poder reconstruir ante un cambio, ante una estación de cambio, el proceso no solo pasa por lo humano, sino también por las cuestiones propias de la situación, ¿no? Es decir, instalaciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? Maquinaria, software, a veces es un cambio de, a lo mejor, de sistema,
de contabilidad, de control, y eso también digamos, produce que el cambio tenga que realizarse de alguna manera, ¿no? Eh, no nos paramos más porque esta parte es teórica y después vamos a ver la práctica. En las definiciones, acá tenemos a un buen profesor que trabaja mucho el tema de la ingeniería humana y habla sobre las dos áreas, y acá viene la clave, acá está la clave puntualmente, que Charles Rogers menciona que en esta necesidad del saber hacer las cosas, para el recurso humano se define como el saber ser persona, ¿no? No solo el saber hacer, sino el saber ser, ¿sí? No sé si se entiende, ¿no? Y ahí está la clave de todo, según él, y es una manera bastante interesante como lo plantea, ¿no? Porque Sí, aprender a hacer una cosa, por ahí, si bien no es tan sencillo, es complicado, el problema es cómo cambia a la persona, ¿no? No solo el saber hacer, sino el saber ser. Y acá viene específicamente con las cuestiones cuando hablamos de cambios, de mejorar, de ascenso, de jerarquía, de mandos medios, ¿no? Y por eso él plantea nuevamente lo que veníamos viendo anteriormente, que es la cuestión del comportamiento ético, ¿no? La coherencia, ¿sí? Esto de la manipulación, la agresión, la intolerancia, la intransigencia, ¿no? Eso a veces ha sí, pasado, no sé si te ha pasado por ahí o ha visto una persona cuando le asume otro cargo o asume una jefatura o sube de jerarquía, ahí aparece un poder y aparece todo esto que antes no estaba, y uno lo mira y dice, pero antes éramos compañeros de laburo, ahora ya ni me saluda, habla de lo que claro. tiene que ver, no sé si le ha pasado, lo ha visto, pero es muy normal, muy común, y ese es un fallo, ¿no? Del área de recursos humanos por hacerlo o por no hacerlo, pero digo, es un fallo porque, y como lo plantea la teoría, tiene que haber este desarrollo de comportamiento ético, ¿no? Es decir, de un manejo con el otro de una manera, digamos, es justamente con tolerancia, con paciencia, ¿no? No sé, Claro, todo lo contrario llevaría a un mal clima laboral. Por eso la ingeniería es tan presente y tan precisa. Bien, ¿por qué hacer ingeniería? Ahí viene la explicación, ¿no? El cambio, ya lo sabéis, esto lo vimos un poquito, es decir, el cambio de los negocios. Hoy cada vez son más rápidos, más acelerados, ¿no? Y habla que algunos cambios, por ejemplo, son tan rápidos que eh, a veces no se logran ser completos, son discontinuados, y eso genera también en las personas, en el recurso humano, algunas cuestiones complejas, ¿no? Pero esto ya lo vimos porque ya sabemos que estamos hablando de que todo esto tiene que hacerse por cambios, ¿no? Venimos de trabajar los claro. cambios y para eso estamos. Esto sí acá es importante. ¿Qué implica? Bueno, y acá también lo vimos porque la conexión es los motivos de los cambios. Si no sé si se acuerda, eh, Sí, por qué implica hacer ingeniería, y acá habla sobre los motivos de los cambios, ¿no? Cuando la organización está detrás de la competencia, si hay que mejorar la competencia del mercado, cuando hay crisis, ¿no? ¿Se acuerda que esto lo vimos? sí, Cuando las sí, sí, condiciones del mercado van cambiando. Acá esto es clave cuando aparece el tema de los liderazgos, no solo en el mercado, sino también en el tema de las competencias agresivas, ¿no? Y si no, sí, los cambios más pasivos o los más interesantes que uno puede ver en una organización es cuando son para mejorar, ¿no? Obviamente. Bien, esto lo sacamos rápido porque ya lo vimos. Y acá aparecen las etapas. Las etapas, si bien cuando vio la charla TED, no sé si la alcanzó a ver la charla TED de la doctora en sí, sí, en ciencias naturales, ella hablaba de uno de estas etapas que se ve, digamos, siempre como una de las primeras etapas, hasta nos pasa hasta en los seres humanos. Ahora va a ver cuál es. Porque no solo cambiamos en lo laboral, a veces tenemos que cambiar de cuestiones de vida. Nosotros somos, acá bueno, en todo lo que es el Alto Valle, tenemos que adaptarnos a veces a los cambios de manera rápida, ¿no? Como personas, ¿no? Así como sí, vida, imagínense en lo laboral. Pero acá le habla sobre las etapas, que ahora vamos a ver una por una, así bastante rápido también, porque esta es la parte teórica, vamos a repetir.
Y dentro de las etapas hay una que está identificada con algo que decía la señora en la charla TED, la doctora en la charla TED, que nosotros, que está bueno después retomarla. Bueno, las etapas son la movilización, la identificación, la elección, el diseño y la transformación por último. Y ahora vamos a ver qué implica cada uno de estos. Son 5 y ahora vamos a ver cada uno. Esto todo que estamos hablando está en el material que yo les dejé, ¿sí? En el PDF que les Sí, dejé en el Word, ¿sí? Y ya lo subí al Drive también todo, así que es tranquila, pero ahora estamos haciendo la parte teórica y después vamos a ver algunas prácticas y vamos a ver algunos cuadros como para que sea más fácil. Bien, la movilización. Bueno, la movilización tiene que ver con el motivo del cambio. Es decir, ¿cuál sería la finalidad de esta movilización, ¿no? Es decir, y acá esta finalidad de la movilización es lo que nos permite motivar a las personas a poder realizar el cambio, ¿sí? Entonces acá aparece todo lo que tiene que ver con armar el equipo de trabajo, ¿no? Ver qué sectores están involucrados, cuántos saben del proceso, cuánto tienen que sí, aprender, ¿no? Y el plan. ¿Sabés que hablaba que en los cambios había que hacer un plan? Bueno, acá está el sí, plan en la movilización. Es decir, cómo se va a ir adaptando el cambio que nosotros tenemos que hacer dentro de una organización. Dentro de la reingeniería, el primer punto es este, entonces, la movilización. ¿Qué me moviliza o cuál es la finalidad del cambio para ver cómo se motiva a todo el recurso humano para poder hacerlo? ¿Sí? Yo me acuerdo, usted no sabe, usted me decía algo del transporte, no sé si tenía un conocido, sí, alguien que trabajaba en el transporte, cuando los sí, colectivos empezaron a traer las cajas automáticas, eh, acá no se vio mucho en Roca, pero en la ciudad de Buenos Aires era re complejo porque hubo que hacer, las empresas tuvieron, vio que en Buenos Aires el servicio de transporte son todos privados, son empresas, sí, cada línea es una empresa. Acá nosotros tenemos una sola empresa, pues bueno, Roca es chico, pero igual haría falta más colectivos, porque hay lugares que los colectivos no llegan, o sí, pasan cada tanto acá en Roca. Pero allá en Buenos Aires cada línea es una empresa, ¿no? Es el 60 es una empresa, el 87 es una empresa, no sé, así, bueno. Y cada sí, empresa cuando en la década del 90, final de la década del 90 en realidad, cambiaron los colectivos del cambio, de la marcha a las cajas automáticas, tenían que sí, ver con agilizar no solo medidas de agilidad, de mejorar, ¿no? esa producción de mejora, ¿no? Del transporte, sí, ya que el chofer se olvida de poner cambios y lo único que hace es manejar y apretar su acelerador y su freno. eh, fue muy complejo cambiar toda una generación de personas que habían aprendido y habían trabajado toda su vida poniendo cambios, ¿no? claro, Usted sí, sí, imagínese a las cajas automáticas, ¿no? Es decir, de todo lo que implicaba eso y bueno, y los colectivos y esas cosas. Y no solo eso, sino que también cuando se pasó de cobrar el pasaje a las máquinas ah, sí, con la automáticas. maquinita, sí, Sí, las primeras máquinas automáticas que vinieron antes de la que tenemos ahora, que son con tarjetas magnéticas, eran con billetes. O sea, la gente ponía el billete, la máquina le daba el vuelto, ¿no? Y fue todo un cambio muy. Acá no se vio mucho, pero en Buenos Aires se vio muchísimo esto. O en las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, en las grandes metrópolis se vio muchísimo. Y la complejidad que fue para las organizaciones poder motivar a los choferes, porque se les sacaba todo, ¿no? Es decir, imagínense que antes claro, ellos cobraban, cortaban el boletito, no sé si alguna vez lo vio, había un sí, sí, boleto que para un tramo, para otro tramo, diferentes colores, usted le daba el billete, la persona cobraba, le daba el vuelto, ¿no? Una cosa. sí, sí, Bueno, todo eso fueron cosas que fueron mejorando, y no solo por cuestiones de productividad y agilidad, seguramente también por lo que implicaba el tema del transporte de personas, sino también la seguridad, ¿no? La persona ya no tiene que claro, andar mirando a ver si no se le cruza a alguien y cobrando y pagando, oh, no, es una cosa de loco. claro, Bueno, esto tiene que ver con la movilización, ¿no? Entonces me tomé el ejemplo, me quedé pensando la otra vuelta cuando el tema de transporte de personas fue uno de los grandes cambios, ¿no? que complejizaron esto, ¿no? Como claro, también sí, no, y encima mi marido trabaja en la empresa está, y los claro. cambios, bueno, ahora, por ejemplo, el cambio que van a tener es trasladar la base.
y ella se está Oh, amargando porque dice lo van a ganar más lejos, que los oh, compañeros no quieren y empiezan. ¿vio? Y ahí me doy cuenta que se asocia todo con lo que estamos viendo, Y claro, tiene que ver quizás con zona de confort, con tiene que ver. Sí, la resistencia al totalmente. cambio. Totalmente, totalmente, y hay que ver, ¿no? Ojo que yo sé, yo entiendo mucho eso porque cuando las ciudades crecen, a veces los lugares, digamos, comienzan a estar muy céntricos, las bases. A la empresa de transporte le pasó mucho eso. Había empresas de Sí, transporte que estaban, que con el crecimiento de la ciudad, que, digamos, la base quedó en el medio del centro, o en un sector muy transitado, y hubo que transportarlos afuera, y uff y todo. Y claro, fíjese que si usted lo analiza fríamente, ¿no? Esto que estamos hablando de la movilización, sí, quizás sí, hasta hay una mejora para ellos, ¿no? O para claro, la organización en sí, o para los empleados. Es decir, algo hay de positivo. No, no es una, sí, salvo que sea una crisis, ¿no? Por ahí también lo vimos eso, ¿no? Que la decisión claro, venga sí, atada a sí, algo, una crisis, eso. Pero en realidad, si usted lo ve, algo positivo tiene que ver. Pero la resistencia claro. del recurso Claro, humano. la resistencia está. Y lo que se ve positivo es que la empresa está creciendo. O sea, al tener tantos colectivos, necesitan más espacio. Exactamente. Entonces, Viene es por ahí. necesario. Claro, Claro, viene por ahí, viene por el crecimiento de la empresa. Bueno, no hay que asustarse, ¿no? Hay que adecuarse a los momentos. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Cómo recursos humanos lo va a motivar, ¿no? Cómo el departamento claro, de recursos humanos lo va a sí, sí, motivar para que esta metodología de trabajo, que ahora inclusive en este plan capaz haga que las personas tengan que salir ante su casa, ¿no? Para claro. llegar al, al lugar del trabajo, bueno, estas cosas. Bueno, ahí entra esta rama, esto que vamos a ver ahora, que es es la identificación. Es decir, identificar estos procesos claves. ¿Cuáles son los procesos claves y no solo que son claves, digamos, del cambio, sino que son los que agregan valor? Usted dijo uno recién ahí. Fíjese que ya es una experta, digamos, está analizando la situación y dijo, sacó lo positivo, ¿no? Que este cambio que usted ve que se está haciendo, ¿por qué era? Porque hay Por el crecimiento. claro, es decir, se van a comprar más vehículos, quizás tomen más personal, quizás ¿no? Sí, Recorten el recorrido y no sea tan largo, ¿no? Es decir, el recorrido y, y obviamente tiene un propósito, ¿no? Bueno, claro, justamente lo que nosotros estamos viendo es eso en la regenería, la identificación de las cosas claves, lo que le da el valor, y estos son los propósitos para el cual una vez que usted lo identifica dentro de la organización, el personal, hay que hacer la ingeniería del personal, ¿no? La ingeniería humana. ¿Por qué? Porque habla justamente de todos puntos, la eficiencia y la eficacia, ¿no? Cómo estos procesos que van a ir cambiando van a permitir no solo mejoras en la organización, sino también mejoras en las personas, ¿sí? claro. Pues acá donde aparece la cuestión, siempre digo yo, la cuestión capitalista, ¿no? Las mejoras. Así que, bueno, espera que se me fue. La identificación. El que sigue es la elección, es decir, cuáles son los puntos del plan que se van a tomar, es decir, cómo se va a rediseñar el proceso y qué prioridad se le va a dar a las diferentes tareas. Ese es el plan, ¿no? El que hablábamos antes como gestión de cambio, como plan, acá aparece como esto, ¿no? Cuáles son, a qué se le da, a qué se le va a, a qué se le va a dar, digamos, importancia, ya sea por su estrategia, por el valor que identifica, que es realmente para la organización, el impacto, ¿sí? Y ahí, cuando eso se define, también, bueno, obviamente, la prioridad. En este caso, la prioridad cuando uno habla de un cambio, tiene que ver con la mejora continua y mejora constante. Más allá que los cambios vengan por crisis, siempre las prioridades son mejorar, ¿no? Ya Claro, sea o para no dar pérdida o para obtener mayor ganancia, ¿no? Es decir, o mayor crecimiento, ¿no? A veces el sí, crecimiento uno lo ve como algo negativo cuando hay cambios y el problema es que, y genera incertidumbre, pero lo que uno tiene que ver es que el crecimiento lo que va a hacer es favorecer, porque en realidad lo que nos va a dar es estabilidad, ¿no?
cuando la empresa se achica, la estabilidad baja, con digamos, el negocio, ¿no? La organización. Cuando la organización crece, la estabilidad aumenta, ¿no? Pasa que las Sí, personas vio, como decía la señora esta en el video, la incertidumbre es el rey de todos los miedos, y a veces hay incertidumbre, aunque se transmita al personal que estamos creciendo, uy, no irán a cambiar la base para tomar gente que vive más cerca de un barrio y van a echar a los otros. Y uno piensa, no, claro, ya la gente va haciéndose la película, ¿no? Es decir, uy, sí, sí, me van a echar seguro. No. Bueno, pasa en todos lados y por eso estos recursos humanos que son cosas que hay que tener en cuenta y saber. El diseño, con respecto a lo que es, de lo que ya vimos nosotros, que son, obviamente, saber qué es lo que moviliza, la finalidad, ¿no? Qué es lo que va a movilizar esto, identificación, poder identificarlo, poder elegirlo, en lo que tenemos todo eso, ese es el sí, diseño. Y acá aparece la palabra que recién hablábamos. ¿Por qué? El diseño o el rediseño, ¿sí? No, acá no hablamos ya claro, de construir, sino también de reconstruir, pues hablamos de reingeniería, porque estos son lo que acá va justamente el punto claro de qué se modifica, lo que se va a modificar realmente, ¿no? Y en estos procesos que se analizan dentro de las estructuras, diferentes estructuras, que puede ser la tecnología, las máquinas, el lugar, el personal, la capacitación, la seguridad. Bueno, el diseño está definido o el diseño o el rediseño, justamente, para poder ver qué es necesario o hacia dónde apuntan las modificaciones, ¿no? Y esto es justamente lo que evalúa recursos humanos con mucho detenimiento y digamos, con mucho ojo, ¿no? Es decir, con mucho cuidado, porque acá es donde la empresa también va a evaluar el desarrollo de recursos humanos, es decir, qué diseño están haciendo o qué rediseño están haciendo para que mejore la organización, mejore el personal y mejore el trabajo en sí, ¿no? Esto es un tema clave y que después lo vamos a volver a ver en otro punto, cuando veamos con sí, las prácticas, pero es clave, ¿sí? Porque acá está la mano, digamos, de todo lo que estamos viendo, acá está la mano, la cocina de la gente de recursos humanos, ¿sí? En el diseño. Y en la transformación, esto es lo que habíamos visto, que en la charla TED habla la chica cuando habla de los cambios, el miedo a transformar, ¿no? Uno de los grandes miedos que aparecen, no solo la resistencia, la incertidumbre, bueno, todas esas cosas que ya venimos trabajando, sino hacia dónde va a ir la transformación. Y qué va a pasar con la persona en ese proceso, ¿no? Una vez que está todo ya listo, la transformación es la aplicación de todo lo anterior y ahí es donde se pone la puesta en marcha del cambio y comienza a medirse o evaluarse los resultados que da. Y este patrón es, para nosotros como seres humanos, el más complicado de todos. Es, digamos, la acción. Pasamos de lo teórico a lo práctico, ¿no es cierto? O pasamos no sé, pasamos, digamos, de la idea a la acción de manera directa. Y este es el punto clave también. Porque en realidad acá aparecen, digamos, cuando empiezan a evaluarse y a ver la medición de los resultados, qué bien nos está yendo o si todo se planteó de alguna manera positiva o no. ¿Sí? Y esto también es muy importante. Conclusión, para cerrar, bueno, la reingeniería humana es la herramienta fundamental y lo último que se realiza en el cambio, porque todo lo demás viene por cuestiones obviamente económicas, ¿no? Lo tecnológico, lo edilicio, digamos, económicas, positivas o negativamente, ¿no? Recuerden que los cambios, como podían hacerse, pero lo más importante es, en el caso de la ingeniería humana, es la herramienta fundamental para el cambio porque son las personas lo que lo van a hacer o lo que lo van a dirigir, ¿no? Y en este caso, como acá define, la reingeniería es lo que dirige el proceso en todo negocio de una organización. No solo por el estado que se encuentra, por los ajustes que se realizan, sino también hacia dónde se va. Porque, ¿qué pasa?
la tecnología, el mismo negocio, el mercado, no importa qué emprendimiento sea, todo lo que, como, todo lo que se mueve hacia adelante, hacia el futuro, va a hacer de que siempre los cambios existan, digamos, ¿no? En algún Claro, sentido, en algún sentido u otro, es partir de esta cuestión de antiguos paradigmas o cosas viejas hacia lo nuevo. Y en el tema de lo que es servicio, información, tecnología, todas esas cosas en el futuro van moviéndose de una manera mucho más dinámica. No sé si lo hablamos en un momento, que lo hablamos. En la pandemia, esto fue realmente, sí, ¿no? Preciso. La pandemia nos mostró la peor cara, ¿no? Porque dijo, bueno, a ver, ¿están preparados para hacer todo de la casa o no? Porque nos tuvimos que claro, encerrar por una cosa u otra y llegó de repente, ¿no? El cambio, la tecnología, ¡pah! De repente hubo que aprender a usar cosas electrónicas, dispositivos, y uff, bueno, esto en una empresa siempre va a ir pasando, ¿no? Es decir, por eso como que la reingeniería no es un proceso que empieza y termina, es un proceso claro, continuo, ¿sí? Fundamental y continuo que se va dando porque toda organización, toda empresa, todo emprendimiento va hacia el futuro y al ir hacia el futuro, ¿qué es lo que sucede? Eh, Va moviéndose, entonces siempre va a generar tipos de cambio, ¿no? Bien, sí. esto es lo de reingeniería humana, ¿eh? Segundito. Bien, y acá este es el material que yo les dejo, pero bueno, en realidad ahora con la explicación del video está más sencillo explicado, pero todo lo que estuvimos charlando está acá, digamos, ¿no? En, Claro, eh, si bien la primera parte, todo lo que charlamos, acá después vamos a analizar, eh, acá hay un ejemplo que se menciona mucho en lo que es la educación, por ejemplo, ¿no? Y los problemas que estamos teniendo en la educación, estoy hablando de los niveles formativos, ¿no? En la primaria, secundaria, que es que a veces claro, no se le ayuda a los niños o a los jóvenes a adaptarse a los cambios, ¿no? Es decir, a que también tienen que prepararse para cambiar en esto de construir, en esto de hacer. No, no hay una reingeniería en el sistema educativo, ¿no? Y esto acá está marcado, esto acá porque hay varios autores que trabajan esto en lo que es recursos humanos. No hay es como que la educación no contempla que la persona tiene que prepararse para los cambios permanentemente, ¿no? Y en esto claro, de cooperar, de colaborar, ¿no? De salir de lo individual a lo colectivo, ¿no? De ver qué percepciones, qué actitudes, qué conductas. En educación no está pasando esto en los niveles de formación, ¿no? De niño y adolescente. Ya sí, en la formación terciaria universitaria, obviamente que son más finales, la finalidad es un oficio, ¿no? Es una carrera, entonces es más complejo, pero en los niveles de formación de los niños y adolescentes, ojalá que se pueda hacer este tipo de reingeniería, de poder enseñar a las personas que tienen que ser más flexibles y tienen que adaptarse más a los cambios que se vienen, ¿no? Justamente más ahora que estamos ya en el siglo XXI y que la tecnología avanza muy rápido. ¿Mm? sí. Eso lo menciona el material y es lo que ustedes tienen acá en las dos primeras hojas, que está bueno, pero que después lo vamos a ir viendo en el próximo encuentro, lo vamos a ver con más ejemplos y eso. ¿Mm? No avanzo más para que no se canse, porque si no se va a cansar. Hoy tuvimos mucha teoría. Pero bueno, dentro de la teoría está bueno porque este capítulo está dedicado a lo que continúa de los cambios, que es la cuestión netamente de recursos humanos, que es esta reingeniería humana, definida así por muchos autores como uno de los procesos claves para poder adaptarse al cambio. En el último punto que vimos, que era la transformación, ahí donde la charla TED decía que cuando el ser humano se empieza a transformar, hasta se asusta a veces, ¿no? De las cosas Sí, que hace y ese temor a continuar, ¿no? Con la mejora continua a veces es complejo. Pero bueno, claro, son parte de experiencia en la vida.
y no todas las personas son iguales, y no todas las personas tienen la misma formación, por eso a veces dentro de recursos humanos todo esto tiene que ver con lo que se investiga, ¿no? Justamente, de Sí, investigar cómo es la persona, porque no todos reaccionan igual, no todos van a trabajar de la misma manera, entonces eso es lo que tiene de lindo y a la vez complejo de tratar con personas, ¿no? sí. Buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? En este capítulo. Yo ahora está grabado, así que lo voy a subir y le veo si puedo descargar el Prezi y se los envío también para que lo tengan, como un resumen. Bueno, Pero bueno, ya el material ya lo subí, así que ya lo tienen. ¿preguntas hay? Después, en la segunda, cuando veamos la segunda Bueno, parte, van las preguntas de la segunda parte. ¿Eh? listo. Profe, ahí cuando ya termine lo otro, se lo mando. Perfecto, por correo, por WhatsApp, no hay ningún problema. Listo, profe. Buenísimo. Bueno, Listo. muy Nos bien, vemos. gracias. Buen fin de Chao, semana. chao. Nos vemos, Igualmente. adiós. Chao.